su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy, verdad que hay un tema muy hermoso. Amén. El tema de esta noche es: un nuevo remanente se levanta. Un nuevo remanente. Dile al que está a su costado: un nuevo remanente se levanta. Un nuevo remanente se levanta, iglesia. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. ¿Verdad que cuando yo empecé a estudiar qué significaba la palabra remanente, verdad que me fui a ver qué es lo que significaba? ¿Alguien ha investigado qué significa remanente? A ver, levante sus manitos, a ver quiénes han investigado qué significa remanente. Gloria a Dios. Mira, acá yo voy a lecturar qué significa aquella palabra remanente. Dice la palabra, mira, este es aquel del diccionario. Mira, dice: el término remanente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar de lo que pasen. ¿Pueden entender esa poderosa palabra, iglesia del Señor? Una vez más, para que lo puedan captar, le voy a repetir. Dice: el término remanente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar de lo que puedan pasar. Es algo poderoso. Cuando yo entro a eso, aquella palabra, para poder yo investigar, yo dije: ¿qué significa remanente? Cuando de verdad el Señor da el nombre para esta iglesia, remanente de Yahweh, yo verdad investigaba qué es lo que significaba la palabra remanente. Y verdad me doy con la sorpresa al investigar que dice: el término de remanente se refiere a un grupo de personas que permanecen, dice, leales a Dios sin importar de lo que puedan pasar o lo que pueda venir. Es algo poderoso esa palabra remanente. Y verdad dije: wow, verdad que fue un grupo de personas que nos quedamos leales a Dios sin importar lo que podía venir transcurso de los días que iban a pasar. Sabíamos que se iban a levantar las críticas, sabíamos que se iba a levantar mucha piedra que iban a lanzar, pero sabíamos que había un grupo de personas leales a Dios y sin importar de lo que se iba a venir a través de nuestras vidas. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Un nuevo remanente se levanta. Amén. Dile al que está a su costado: somos de ese remanente, iglesia. Somos de ese remanente, leales a Dios. A pesar de todo lo que pueda venir en el camino que vamos a ir, sé que se va a levantar crítica, sé que se va a levantar muchas murmuraciones, piedras te van a lanzar, palos te van a tirar, pero a pesar de todo lo que se pueda venir, pero hay un pueblo leal a Dios. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 52. Verso 12 vamos a lecturar. Dios ha levantado este remanente, iglesia del Señor. Así como se mueve hoy el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo
eso tenemos que mantenerlo. Eso se tiene que continuar. ¿Qué pasa, iglesia, si nosotros nos vamos a desviar? Nos vamos a quizás hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar al Espíritu Santo. También va a venir cosas, desastres, por no consultar con el Espíritu Santo, así como pasó con el pueblo de Jerusalén. Vamos a lecturar en el libro de Jeremías, capítulo 52, verso 12. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reino de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las cosas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a algunos de los más pobres, al resto de las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos en los campos. Tome asiento, iglesia del Señor. Hoy podemos ver el mover del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Hoy la presencia del Señor se mueve sobrenaturalmente y Él lo va a hacer mucho más todavía si nosotros seguimos entregando nuestro corazón a Él. Lo que el Señor ha puesto, ese fuego en nuestros corazones, en nuestros altares, eso no tiene que tener que apagarse. ¿Cómo lo vamos a apagar? Así como el pueblo de Israel era una tierra bien bendecida, una tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegó la destrucción a ese pueblo? ¿Por qué vino los babilonios a conquistar, a destruir las murallas, a llevarse a prisioneros aquellos que estaban habitando en aquella ciudad de Jerusalén? ¿Por qué llegó el desastre a ese lugar? ¿Por qué se vino abajo las murallas? ¿Por qué vinieron los babilonios y conquistaron, quemaron, mataron, saquearon y quedaron dispersos las personas que vivían en esa ciudad? ¿Por qué, iglesia del Señor? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué? Porque había un pecado, porque empezaban ellos a adorar a ídolos que no eran dioses, eran falsos dioses. Por causa del pecado, el pueblo del Señor, que era Jerusalén, se vino a la destrucción, se vino abajo. Por eso dice que los babilónicos entraron con aquel gobernante que llegó con todo y Babilón, llegaron a saquear, a llevarse las riquezas, a llevar el oro, a llevar todas las bendiciones que estaban en Jerusalén. Y a pesar de eso se lo llevaron, dice, prisionero a todos aquellos que vivían ahí. Y aparte, dice que dejaron algunos pobres nada más. ¿Por qué? ¿A quién habla ahora en esta actualidad? ¿A quién está hablando? Está hablando al pueblo del Señor. Nosotros, iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel era el pueblo de Dios elegido, nosotros también somos el pueblo elegido de Dios. Y a su nombre. Pero ¿por qué llegó la destrucción al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel, si era el pueblo elegido. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del rey de Judá, cuando empezó a pecar contra Dios, poniendo otros dioses, otros ídolos, otras imágenes que no era el Dios verdadero de Israel, sino otros dioses, como decía una oportunidad nuestro pastor Ronald, con la D minúscula. Amén. Por eso vino la destrucción. ¿Por qué muchas casas de oraciones donde fluye la presencia de Dios?
El mover del Espíritu Santo. Casas bien reconocidas. Casas de oraciones bien, de repente con una multitud. De repente, ¿por qué cae? ¿Por qué de momento viene la destrucción? ¿Por qué un momento las ovejas se dispersan? ¿Por qué? Porque hay un pecado. Eso es lo que pasó con el pueblo de Jerusalén. Por eso dice destrucción del templo. Llegó la destrucción por causa del pecado. Por eso las ovejas se dispersan. Por eso muchas veces viene la destrucción, la desunidad, viene la completa destrucción al pueblo, como pasó con el pueblo del Señor Jerusalén. Por eso, mientras que hoy estamos, un nuevo remanente de Yahweh se ha levantado en estos tiempos. No tenemos que descuidarnos. Mira lo que está haciendo el Señor entre nosotros. Podemos ver lo que está haciendo el Señor. Podemos palpar lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo, de este nuevo remanente que se levantó. Podemos ver que en medio de las alabanzas tú te puedes deleitar, puedes sentir la presencia de Dios, puedes sentir el toque, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hoy lo que estamos viendo, eso no podemos apagarle, descuidarnos. No podemos apagar porque el enemigo está, como dice, como león rugiente para poder devorar. Un descuido de nosotros, un solo descuido puede venir por un momento la destrucción, solamente por un descuido. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso es lo que sucedió con él. Pues dice, en el año 17 de agosto de ese año, dice, llegó, dice, el rey, dice, ¿quién llegó? Nabuzaradán. O sea, era el jefe del ejército, llegó para poder destruir todo el pueblo de Jerusalén. Por eso, pueblo del Señor, tú que hoy ves la gloria del Señor, tú que hoy puedes sentir, ahí cuando le alabas, cuando tú sientes, no le apagues ese fuego que hay dentro de tu corazón. No le apagues. Sí, se va a levantar muchas cosas en el camino. Se va a levantar muchas oposiciones. Se va a levantar muchos problemas en el camino, muchas críticas en el camino. Se va a levantar piedras, te van a lanzar, sí. Te van a lanzar palos, te van a lanzar piedras. Quizás sí te va a doler un poco aquí. Pero no puedes detenerte y no puedes apagar ese fuego que hay dentro de tu corazón. No puedes apagarlo, lo que hoy estás viendo, la gloria de Dios, no lo apagues. Y aún estamos aquí, los líderes, no podemos descuidarnos. No podemos confiarnos con lo que hoy podemos ver. Porque cuando uno, ¿verdad? Cuando ya pasa el tiempo, ve las cosas mucho por la confianza. Muchas veces nos confiamos y dejamos de orar, dejamos de ayunar. Más bien, gracias a Dios que en estos tiempos estamos en ayuno. Y verdad que dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Cuando nos descuidamos en esas áreas y vamos a poner por primer lugar otras cosas, ahí cuando nos descuidamos, el enemigo va a comenzar a trabajar, quererse meterse como guantes de seda, querer destruir la obra, querer destruir este remanente que el Señor ha levantado. Pero no podemos permitir ni conformarnos. Aún los líderes, no simplemente los líderes, sino todos los que están en este lugar, porque también son de este remanente también. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte las palmas al Espíritu Santo.
¿Verdad que aquel día que se convocó estos 5 días de ayuno, me acerco a la hermana Janet, justamente estaba ahí cambiándose ahí, y le digo: hermana, creo que el Señor nos va a seguir llamándonos y vamos a quedar más flaquitas. Es que verdad, aunque no parece, pero en los días de ayuno, aunque puedas cenar en las noches, no es la normalidad que comes mañana, tarde y noche. Estás comiendo solamente en la noche. Sí, este cuerpo sí va a bajar de peso, aunque no quieras. Amén. Y entonces sí, el Señor nos quiere ver flaquita, creo. Gloria a Dios, y la gloria sea para el Señor, iglesia. Si así la iglesia, verdad, se mantiene en ayuno, en oración, esto va a crecer. Esto va a crecer, iglesia del Señor. Esto va a crecer. Porque si nos descuidamos en el ayuno, la oración, en nuestra intimidad con el Señor y llevar nuestra vida bien delante de Dios, también no vamos a tener el favor de Dios. Y puede fracasar. Pero si nos mantenemos en ayuno, en oración, y nos mantenemos nuestra vida también consagrada a Dios, esta obra va a crecer aún más de lo que se está viendo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, un nuevo remanente se levanta. Amén. Alábale con tus palmas, iglesia, porque así le plació al Señor. No es verdad que esto no es plan de hombre, no es plan de mujer, es plan de Dios. Y cuando es el plan de Dios, no hay quien lo pueda detener, no hay quien le pueda parar, no hay quien pueda decir, bueno, no sé, quizás como había un sueño que me compartían y decía que llegaban 3 hombres a este lugar. 3 hombres llegaban, todo de negro, llegaban 3 hombres. Y dice que se pararon allá y vieron aquí a una de nuestras hermanas que estaban aquí parado y dijeron: mira, ahí está nuestro objetivo, a ella sí vamos, a ella nuestro objetivo, vamos a matarlo, amenazando. El enemigo está furioso, iglesia, porque no quiere que nuestras vidas sean restaurados. No quiere el enemigo que nosotros hoy podamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos tan desesperados, iglesia? Cuando las ovejas estaban dispersas, cuando yo estaba dispersa, ¿verdad? Mi persona, mi esposo y algunos líderes estamos dispersos y un pastor. Estamos desesperados, sin saber qué hacer. Herido nuestro corazón, lastimado nuestro corazón, y no sabíamos qué hacer, dónde ir a congregarnos, dónde correr, no sabíamos hacer. No sabíamos en realidad dónde ir. Estábamos desesperados, a punto de tantas cosas que habíamos pasado, a punto de uno hasta de volverse loca, de volverse tanto pensar en la mente qué hacer, no saber qué hacer. Nunca habíamos pensado que iba a suceder todo eso. Y sentíamos desesperación dentro de nosotros. En momentos, a veces en nuestra soledad, quizás delante de nosotros no lloramos, pero en nuestra soledad nos quebrantamos, comenzamos a llorar. ¿Qué hacer? Que el Señor nos ayudara. ¿Qué íbamos a hacer? Es donde Dios de verdad le plació levantar este lugar. Y no sé cuántos de ustedes también se encontraban en la misma situación, sin saber qué hacer, a dónde ir, a dónde correr. ¿Acaso Dios quería que nosotros nos perdamos allá? Que digamos que estemos allá de repente tormentados, decir, ¿a dónde correr, a dónde ir ahora? Por eso el Señor le plació de levantar esta obra para poder ser restaurados, aún mi propia vida, iglesia. Aún mi propia vida, para poder ser restaurados, ser sanado mi corazón también de tantas heridas, ser sanado. Pero si hoy el Señor ha levantado este remanente, este nuevo remanente, es para poder hoy sentir más, ver la gloria aún más de lo que se ha visto en el tiempo pasado. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte las palmas al Espíritu Santo.
Yo, verdad, quizás yo no estuviera en este lugar. De verdad, quizás no hubiera conocido de repente hoy a nuestro pastor Ronald. De repente yo estuviera en este momento allá de tanta preocupación, de tanta turbación en mi mente. Estaría ahí como uno, como quizás en las calles, todo cochinita, botada ahí por la basura quizás. Hasta ese punto iba a llegar, iglesia, por tanta desesperación sin saber qué hacer. En el día de mi cumpleaños, yo le dije: Espíritu Santo, tome el control de mi vida, de mi corazón, de mis emociones y de mi mente. Y en ese día, el Espíritu Santo, yo respiré profundo y mi hermana Georgina oró por mí en ese momento. Yo le dije, respiré y dije: ahora saco todo dentro de mí. Respiré profundo, boté algo y algo entró paz en mi corazón. Yo no estuviera, ¿verdad?, ahorita delante de ustedes hasta predicando la palabra del Señor. Por eso el Señor no se equivocó levantar este lugar, iglesia. Por eso el Señor, por eso hoy un día cuando estamos reunidos allá atrás juntamente, cuando estamos acomodando todo, pintando, terminando ya los últimos detalles de la casa, nos reunimos con el pastor Ronald, con su esposa, con la pastora Luisa y los líderes. Y verdad, yo en ese momento, cuando me preguntaron cómo yo me sentía, yo iba a quebrantarme en ese momento, porque dentro de mí yo le decía solamente al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo. Ahora sí tengo una casa donde poderme congregar. Ahora sí tengo un lugar donde poder ir a alabarte, adorarte. Que mi corazón ahora sí va a ser sanado. Yo le decía: Señor, cuando vimos que ya estaba todo casi terminado la casa, le dije, casi comienzo a llorar, solamente me aguanté y dentro de mi corazón decía al Señor: gracias, Espíritu Santo. Él no se equivocó, por eso tú y yo somos instrumentos de Dios. Tú y yo somos instrumentos de Dios, iglesia del Señor. Por eso no creas al enemigo cuando venga a decirte que tú no vales, tú no sirves. Muchas veces el diablo te viene y te dice en tu mente: tú no sirves, tú no vales, mira, tú no perteneces en este lugar. No, dile al enemigo: no, te equivocaste, yo pertenezco en este lugar. Dios me ha traído a este lugar, el Espíritu Santo me trajo a este lugar para cambiarme, restaurarme y darme otra oportunidad. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vas a darle fuerte las palmas al Espíritu Santo. Sí fue fuerte el proceso, pero todo, ¿verdad?, todas las cosas que Dios lo permite, es Dios quien permite, iglesia. Yo no le entendía a Dios en ese momento cuando estábamos pasando ese desierto. Pero el Señor un día me hizo entender, me dijo: todo este es mi propósito. Porque si no hubiera pasado eso, ¿cómo hubiéramos sido formados nosotros? Es necesario pasar el proceso. Es necesario pasar el desierto. Es necesario pasar por el fuego. Porque es ahí donde tú y yo estamos siendo preparados para cosas grandes, para cosas sobrenaturales que Dios tiene preparado para su pueblo, para nuestras vidas, para ti, para mí, iglesia del Señor. Dios tiene preparado, ¿verdad?, tantas cosas hermosas. Aunque no le entendamos a Dios, pero tarde o temprano el Señor nos va a hacer entender el propósito que tiene con nosotros. Quizás en ese momento te sacude todo. Muchas veces en ese momento tú no sabes qué hacer. En ese momento tú sientes tan frustrado. Dices, pero ¿en qué momento sucedió todo esto? ¿En qué momento ya no estoy quizás en ese lugar? ¿En qué momento pasó? Pero te das cuenta que los días van pasando. Dios te hace entender, Dios te hace comprender que todo era un plan de Dios para acelerar tu ministerio, para poder acelerar tu llamado, para acelerar lo que tiene preparado para tu vida. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre.
Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra, verso 7, iglesia. El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 7, hacia el 9 vamos a lecturar. Entonces, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y los desgarra, sin nadie que los rescate, dice. 9. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. A su nombre. Entonces, remanente que quedó, ¿cuántos, verdad? Aunque quizás herido, pero quedaste en pie, iglesia. ¿Cuántos quedaron en pie? Quizás como que decir herido, pero no muerto. Porque el enemigo eso quería, hermanos, matarnos en todo ese plan que tuvo. Querernos matarnos, apagar el llamado que tú tenías, que yo tenía. Eso es lo que quiso. Pero dice aquí, entonces remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie podrá, dice, puede controlar ni hacer que se detenga. Nadie podrá detenernos, iglesia del Señor. Ese remanente está hablando a cada uno. Nosotros somos ese remanente. ¿Cuántos lo creen? ¿O están esperando otros que se levanten? Claro, sí se va a levantar al vernos a nosotros, al vernos nuestra búsqueda. El poder, la autoridad, la unción que carga, se van a levantar más remanentes. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Nosotros somos ese remanente, dice. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. Nadie puede detenerte. Sí, se va a levantar mucha crítica. Sabíamos eso, iglesia. Sabíamos que si se abría el templo, el lugar, en este lugar, sí iba a levantar las críticas. Sabíamos que iba a haber piedras que iban a venir. O sea, las piedras son críticas. Amén. Las piedras que uno lanza son críticas. Sabía que todo eso se iba a levantar en este lugar. Pero a pesar de todo eso que sabíamos, pero Dios nos dio la valentía, la fuerza para poder lograr. Mira qué hermoso es el Señor. Alábale con tus palmas. Y lo más hermoso y lo más precioso que Dios estaba preparando mira, a nuestros pastores. Yo verdad que hasta eso es algo sorprendente. A veces Dios es tan maravilloso. ¿Hace cuántos años, pastor, dice Dios le había revelado? 8 años atrás, iglesia. Hace 8 años atrás, el pastor había tenido una revelación, un sueño que ya nos encontraba a la hermana Janet y a mi persona. Y pasando 8 años recién nos encuentra, hermanos. Imagínense el plan de Dios. Imagínense lo que Dios tenía preparado. Y nosotros ni siquiera lo sabíamos.
No sabíamos eso. Sabíamos que solamente quizás íbamos a morir de repente o esperar a Cristo hasta que venga, de repente hasta en el lugar donde estábamos, en la iglesia donde estábamos, que Cristo venga. Pero Dios tenía otros planes. Dios ya preparaba hasta pastores para podernos pastorearnos. Imagínense todo eso lo que el Señor hacía. ¿Verdad que cuando yo escucho esa revelación del pastor, hasta yo mismo me quedé maravillado? Yo también me quedé con la boca abierta, que el Señor ya estaba preparando hasta pastores, porque sabía que un momento iba a ver esto, iba a ver que las ovejas iban a ser dispersas. Y estaba preparando instrumentos para poder hoy dirigirnos, hoy llevar este rebaño, iglesia. Dale las glorias al Señor. Dale las glorias al Señor, de verdad que es algo hermoso, algo bello. Y el Señor va a hacer muchas cosas grandes con este nuevo remanente. Solo dispón tu corazón, iglesia. Y hoy lo que tú ves, hoy lo que estamos palpando, hoy lo que vemos, mira cómo han visto las hermanas, empiezan a danzar, empiezan a saltar, empiezan a remolinear, empiezan a hacer locuras para el Señor. Eso no tiene que apagarse. ¿Y cuándo vamos a dejar que eso sea encendido más? Cuando nosotros no nos descuidemos en nuestra oración, en nuestro ayuno, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra consagración a Dios. No dejar que el enemigo nos haga, o sea, que nos haga traer un desánimo, un descuido espiritual, sino tenemos que estar despiertos. Líderes, aún las ovejas que están aquí, tenemos que estar despiertos, mirando la estrategia del enemigo que quiere hacer en este lugar, porque el enemigo lo que va a querer, no va a querer que esto se mueva como hoy estamos viendo. Él va a querer apagarlo, va a querer traer un conformismo, una religiosidad al templo, a este lugar, a nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, mirando cada estrategia que el diablo va a querer hacer para poder tumbar, pero no lo vamos a permitir. Porque cuando Dios da este lugar para poder abrir esta obra, no fue hombre quien puso este lugar, fue Dios mismo, fue el Espíritu Santo el que levantó esta obra. ¿Y quién contra nosotros? Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Dile al que está a su lado, Dios es bueno, dile. Dios es bueno. Bueno, iglesia del Señor, pongámonos en pie. Si tú has entendido la palabra y te sientes comprometido con esta obra, ponte de pie, ponte de pie. ¿Cuántos están comprometidos con esta obra? El Señor dijo que Él iba a traer idóneos, que Él iba a traer hombres y mujeres idóneos para trabajar en toda buena obra. Él lo va a traer y somos tú y yo, iglesia. No te comprometas con el hombre, porque muchas veces con el hombre cuando nos comprometemos podemos ser fácil de no recordar esas promesas, ese compromiso que hacemos. Pero cuando tú te comprometes con Dios, ahí sí Él mismo se va a encargar de hacerte recordar. Él mismo se va a encargar de hacerte recordar qué hiciste, cómo tú te comprometiste con el Señor de trabajar, no sé. Quizás de repente de atender en la puerta,